Creemos una empresa que de alguna forma entregue recursos de cómputo en la nube. El año 2006 se convirtió en la primera empresa que empezó a hablar del tema de lo que hoy día conocemos de cloud, partiendo con algo tan simple como S3, que era el almacenamiento en la nube. ¿Por qué estamos todos acá y por qué están hablando mucho el tema de Smart City? Yo voy a empezar acá a hablar específicamente del tema de los datos. Si pueden ver, estos son los gráficos de la cantidad de gente o porcentaje que gente vive hoy en día en las ciudades. Cuando hablamos de, por ejemplo, en Norteamérica 83%, en América Latina 81%, que de la gente que vive en el país vive en la ciudad, ya empezamos a entender por qué la tendencia hablamos de todo de ciudades inteligentes y ciudades amistosas. Mucha gente y cada vez más se está acercando a la ciudad, está viviendo en la ciudad, que alguno pensaría que no, la gente está yendo del campo, está saliendo de la ciudad, es todo lo contrario. Datos estadísticos, al 2022, si no me equivoco, hablan de que en países, por ejemplo, el promedio mundial son 57%, en nuestro país, en América Latina, es 81%. Por lo tanto, que la experiencia de la gente en la ciudad sea buena, sea amistosa, cada vez más importante. Cuando hablamos de datos, yo hablaba con harta gente estos días acá en la presentación y uno dice, ¿dónde vienen los datos? No, de internet, de encuestas, de gráficos, de buses, etcétera. Pero en realidad hoy en día la recolección de datos viene absolutamente de todos los lugares. Desde la fábrica, tema de salud, tema de transporte, tema de educación, tema de construcción. Por lo tanto, la cantidad de datos que hoy día podemos recolectar pensando en la toma de decisiones, que voy a explicar un poco más adelante, podemos ver que es bastante importante y bastante relevante. Hoy día tenemos la posibilidad de recolectar datos para tomar decisiones en prácticamente cualquier lado. Esto es una frase que me gusta mucho porque es, si yo supiera el estado de todas las cosas, qué está pasando a tiempo real, ¿cuáles serían las decisiones que tomaría? Cuando hablamos de datos y cuando hablamos de recolección de datos, es bastante importante tener claro el por qué estamos recolectando datos. ¿Cuál es la razón de que estamos buscando esta información? Porque ¿qué pasa? Y es mucho de más, nos empezamos a llenar de gráficos, de recolección de datos, de teras y teras y teras de información que en realidad quedan guardadas en alguna parte. Hay que pensar siempre que el dato que se está recolectando, la función final es una decisión. Una decisión que si no se toma, al final la recolección del dato no sirve para nada. Cuando estamos conversando con el tema de los gobiernos, hoy en día hay cuatro pilares principales, que son el tema de impulsar la transformación digital, que yo creo que todos estamos escuchando de que todos los gobiernos están tratando de transformarse digitalmente. Otro tema es el tema de centralizar los datos, es cómo logramos crear podríamos decir, un cerebro central de datos que recolecte toda la información para poder yo acceder y de alguna forma preguntarle, hablando de lenguaje coloquial, de ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Por eso el tema del concepto del cerebro dato, los que estuvieron ayer en la charla de mi compañero, todo lo que es gemelo digital, el resumen es cómo logramos que un lugar central esté recolectando toda la información y esta información se puedan tomar decisiones multidimensionales. Por último, que es un tema, lo que voy a presentar acá en el próximo slide, es utilizar los datos para generar nuevos negocios. Hoy en día, la fuerza que está teniendo la posibilidad de entregar los datos de forma pública, que hoy día los ciudadanos lo están pidiendo, no es solamente por tema de transparencia, que sí lo necesitamos, pero además está generando un ecosistema de innovación que al final de presentación voy a invitar a un panel de nosotros que les va a contar un poquito qué significa entregar los datos para crear una empresa. Y de alguna forma esto genera un impulso económico muy, muy importante. Entonces lo que estamos tratando acá de decir es, no es solamente los datos entregados para recolectar información, para poder entender lo que está pasando, también está generando un ecosistema muy, muy fuerte de innovadores, de gente que está creando empresas y lo más importante, creando trabajo. Por último, y no menor, es todo el tema del gobierno de datos. Cómo estamos guardando los datos, cómo lo estamos de alguna forma fiscalizando y controlando para que cuando se entreguen y sean publicados de la mejor forma y que se entregue información, pero no afecte la seguridad de las personas. Como les decía, ¿cuál es el uso final de los datos? ¿Por qué estamos recolectando datos? Para los que somos técnicos, geeky o los que nos gusta el tema de tecnología, nos pasa mucho que buscamos una tecnología y después buscamos el problema. Nos empezamos a enamorar de estos portales de inteligencia artificial, sensores de IoT, smart home, casas inteligentes, pero en realidad
no nos estamos preocupando del problema. Eso quizás es bueno por una persona, de alguna forma una persona en una casa, pero si empezamos a hablar de un gobierno es, ¿y por qué muchos de los proyectos de ciudad inteligente han fracasado? Porque empiezan a implementar tecnología, pero no hay un caso de uso de la razón de por qué estoy buscando la tecnología. Y además, muy importante, la tecnología cambia. La tecnología avanza mucho más rápido que el problema. Cuál sea el modo de movilidad que ofrecen información cierta, fidedigna a las personas. Y por otro lado, trabajan en materia de datos, logran aumentar, o sea, tiene un impacto totalmente directo a la ciudadanía, tiene un impacto de hasta un 7% de esos viajes diarios, lo cual se representa en una mejoría en la calidad de vida de las personas. Terminar todavía, quedan un par de minutos. Sí, yo sé que todos quieren sacar acá, sé que dennos 5 minutos. Bueno, un poco la idea de invitar a... Perfecto, un minuto. Perfecto. Un poco la idea de invitar a Wally es... Me interesa mucho que realmente crean el tema de lo que está pasando en Argentina, en Latinoamérica, con la disponibilización de los datos para toma de decisiones. Y creo que lo dijiste, pero lo quiero recalcar es muy difícil que un gobierno recopile todos los datos que necesita para tomar decisiones. Por lo tanto, este tipo de herramientas permite de alguna forma que nosotros como ciudadanos también colaboremos con la entrega de información. O sea, yo entiendo que uno espera algunas veces que el gobierno haga muchas cosas, pero también hay que entender de que nosotros tenemos que ser lo más colaborativos posible para que la gente que toma las decisiones pueda tener datos y resultar en un exitoso proyecto de beneficio para las personas. Así que ya terminé justo 30 minutos. Vamos a sortear un Eco a las 6 en el stand de AWS, por lo tanto, escaneen, regístrense y muchísimas gracias por el tiempo.